Hey, hola, yo soy Carlos. Bienvenido a hablar de filosofía. La complejidad al momento de interpretar la realidad y lo que nos rodea ha sido un dilema que ha tocado a diversos personajes a lo largo de la historia, con la famosa pregunta ¿de dónde venimos y cuál es el origen de todas las cosas? ¿Cuál fue la respuesta de los primeros filósofos griegos y qué fue lo que originó la filosofía en la antigua Grecia? Quédate en este video porque hoy vamos a responder estas interesantes preguntas. Cada historiador tiene su interpretación sobre el origen de la filosofía en Grecia, pero sí encontramos un hilo común, donde la filosofía es comprendida como el uso de la razón, donde el pensamiento racional se presenta ante la antigua concepción del mundo como una bomba, estallando ante diversas concepciones del mundo, como por ejemplo en la antigua Grecia, cómo era que ellos manifestaban su realidad o cómo comprendían lo que les rodeaba. Si bien es cierto que existieron diversas personas que influyeron en el pensamiento a lo largo de la historia, ¿por qué la filosofía tuvo lugar en Grecia? Existieron diversos factores que contribuyeron al proceso mental de la filosofía, como el económico, el religioso y el cultural. El primer factor religioso. La religión griega personificaba al hombre con una relación directa con los dioses. Esta relación generaba un sentido familiar y los dioses no eran simples ideas desconocidas como ocurría con diversas religiones contemporáneas a su época. Cada persona podía tener su interpretación propia sobre diferentes deidades y el resultado era una percepción abierta a cambios. La religión griega no era dogmática. Las mismas personas creaban interpretaciones libres de sus personificaciones de dioses. Segundo factor económico. Gracias a las diversas rutas de comercio entre Mileto, la ciudad griega de la costa occidental de Anatolia, que es la actual Turquía, el comercio entre Egipto y Mesopotamia era constante, de modo que esto propiciaba una mentalidad abierta al conocer diversas mentalidades y a diversas personas con diferentes formas de pensar. Como último factor, el cultural. La civilización griega alcanzó un gran desarrollo por la amplia libertad que tenían diversos ciudadanos. Aunque no todos eran libres, como los esclavos, en la mayoría de los ciudadanos griegos que eran libres, en términos de sexualidad y creencias personales, como el mismo sexo que era considerado como algo relativo, se entendía como una necesidad natural del cuerpo y que ésta debía satisfacerse con libertad. Esto pudo provocar en los griegos una gran aceptación a diversas formas de pensar. Los primeros filósofos son llamados presocráticos, y se utiliza este término para calificar sistemas filosóficos antes que los de Sócrates. Por ejemplo, como sabemos, Sócrates tenía la constante pregunta ¿cómo hay que vivir? ¿Y cuál es la virtud del hombre? En cambio, los filósofos presocráticos se preguntaban por el origen de las cosas y cuál fue el principio que originó todo lo que conocemos. Incluso hubo filósofos que fueron considerados presocráticos, pero que fueron posteriores a Sócrates. Pero después vamos a hablar sobre esos filósofos. Son también llamados los filósofos físicos o los filósofos de la naturaleza. Estos filósofos fueron precursores en el pensamiento racional y en el inicio del método científico. Ellos se preguntaban por el origen de las cosas y utilizaron un término en sus investigaciones, el cual es physis, que se traduce como naturaleza y también tiene relación con la palabra brotar por sí mismo. De modo que ellos trataron de entender al mundo como algo autónomo, como algo que no ocupaba de un poder, como en el caso de la mitología, para ser creado. Utilizaron la razón para poder explicar y para encontrar una explicación a lo que ellos veían en la realidad. La explicación de la realidad y el origen de todo fue bajo la concepción de la physis. Las cosas eran autónomas y únicas. En lugar del mito, las cosas con relación a la physis brotaron por sí mismas. No ocupaban de algo o alguien para ser creadas. Eran inmanentes. Tenían su inicio y su final en el mismo objeto. En cambio, el mito fue un pilar de la sociedad, pero este no fue explicativo. Podemos encontrar diversos, como por ejemplo en la Teogonía de Hesíodo o en las obras de Homero. El mito busca respuestas a la existencia humana y a la razón de vivir, pero en este sentido, el mito tiene explicaciones sobrenaturales y su principal autoridad no es la razón, más bien la autoridad o apelar a los sentimientos. Los mitos eran una parte fundamental de la sociedad griega, pero aquí ocurre el famoso paso del mito al logos, donde la capacidad de razonar es llevada a un extremo y la capacidad de imaginar es llevada al otro extremo, donde los mitos, la imaginación, las creencias son abandonadas y se da cambio y se da inicio hacia la razón, donde estos filósofos presocráticos empiezan a cuestionarse la realidad de las cosas
y comienzan a cuestionarse el origen de todo, pero ya no desde un punto religioso, desde un punto totalmente sobrenatural, donde un ser o donde un dios creó el mundo y el universo. Y nuestro primer filósofo presocrático fue Tales de Mileto. Tales nació en el año 624 a.C. Aunque no tenemos fragmentos de estos presocráticos y realmente no sabemos si escribieron algo, sí tenemos citas referentes hacia ellos de diversos autores. Tales de Mileto teorizó como principio fundamental de todo el universo al agua, de modo que él comprendía o entendía que el origen de las cosas provenía del agua. Tal vez pudo pensar así por la compleja manifestación que tiene el agua con la vida, ya que sin esta es muy difícil tener vida y proporcionar vida. Al momento de existir y plantearnos ante la realidad, nos preguntamos muchísimas cosas. Desde que somos niños tenemos esa capacidad de preguntar y cuestionar todo lo que nos rodea. En este caso, los filósofos presocráticos tuvieron su interpretación sobre la realidad. Me imagino simplemente a Tales. Si él estuviera aquí y conociera todas las teorías que existen sobre el origen del universo, posiblemente estaría what the fuck. En próximos videos haremos una serie llamada Presocráticos, donde explicaremos cuál fue la interpretación de cada presocrático, porque cada uno tenía su interpretación de cómo se originó el universo. Estate atento al canal porque van a ser temas bastante interesantes.